Amén. Voy a tocar un poco lo que hablé anoche para los que no se conectaron o los que no tomaron notas. Pero anoche nos dio una tremenda palabra y hablaba, ¿verdad? ¿Por qué Dios me escogió para ser líder? Amén. Voy a hablar solamente, brevemente, sobre los 6 puntos que el Espíritu de Dios me hablaba y nos habló a nosotros los líderes. ¿Por qué Dios me escogió para ser líder? Padre, te doy gracias en esta noche. Ahora nos presentamos, Señor, para recibir esta palabra que va a empoderar nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. En esta noche vamos a ver puntos importantes y después vamos a ver lo que yo les comentaba al principio, por qué no hay el avivamiento en la iglesia y qué es lo que ocurre en las divisiones dentro de la iglesia y por qué las iglesias están vacías y la gente no quiere venir, por qué no hay ese avivamiento que tenemos que tener como nosotros como iglesia y alcanzar a multitudes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? El principio más importante es que tenemos que conocer que cada uno de nosotros que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, fuimos escogidos para ser líderes. Amén. ¿Para qué fui escogido para ser líder? El punto número 1 se encuentra en Génesis 1:12. La tierra estaba desorganizada y vacía. Entonces, si tú y yo fuimos escogidos para ser líderes, el punto número 1 es: la tierra está desorganizada y vacía, y Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser un líder y ponerla en orden. Amén. El punto número 2, el trabajo de nosotros, y Dios te escogió a ti como líder, porque el trabajo que tenemos que hacer es hacer la tierra como el cielo. Y vemos esa escritura en Mateo 6, capítulo 6, verso 9 y 10. Nosotros somos líderes para hacer el cielo como la tierra. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El verso 10, ese es el trabajo para todos nosotros que somos llamados líderes. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios no va a venir a hacer el cielo, la tierra como el cielo. Dios te escogió a ti como líder para que tú hagas en la tierra como el cielo. Tú fuiste escogido por Dios. Nadie votó por ti. Nadie votó por ti. Dios no es un político demócrata. Dios es Rey de reyes y Señor de señores, y a Él le plació a ti para que tú representes el cielo en la tierra. Ese es el trabajo. Por eso Dios te escogió para ser líder, para que hagas de la tierra como el cielo. Amén. Punto número 3 se encuentra en Lucas 10:19. Ya vimos el punto número 1, la tierra como estaba, desorganizada y vacía. El punto número 2, hacer la tierra como el cielo. El punto número 3 también va relacionado con eso y dice: tenemos que mantener el orden en la tierra. Para eso fuimos escogidos líderes, para mantener el orden en la tierra. Tú y yo tenemos que mantener el orden en la tierra. En estos momentos la tierra está desorganizada, está vacía, y los gobiernos se han unido para destruir la tierra, pero tú estás aquí para ponerla de regreso en orden. Por eso Dios te escogió como un líder. Y la escritura que esto respalda se encuentra en Lucas 10:19, donde dice: aquí te doy potestad de hollar, aplastar todos los demonios y toda la fuerza que Satanás tenga, y todo el daño que él quiera hacer, no te va a hacer ningún efecto. La palabra de Dios nos respalda para saber que nosotros sí podemos poner la tierra en orden, que tenemos que hacer la tierra como el cielo, y una vez que ya logramos esos 2 objetivos, ahora el siguiente objetivo es mantener el orden de Dios en la tierra. Pero si no empezamos con nuestra propia casa,
nuestra propia casa me refiero a la iglesia. Si yo no puedo tener la iglesia en orden, no voy a poder tener la tierra en orden, porque si yo no tengo la iglesia en orden, no tengo mi hogar donde yo vivo con mi esposa, mis hijos en orden, menos voy a tener el mundo en orden. Para eso nos escogió Dios y nos dio autoridad. Génesis 1:26 nos dio autoridad, poder, dominio. Y aquí estamos viendo en Lucas 10:19 que también nos dio potestad, poder, autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la cosa del enemigo. Dios nos dio esta iglesia y nos dio un lugar para congregarnos y capacitarnos para que en este lugar comencemos a ejercitar el poder, autoridad y dominio. Entonces tenemos que empezar a poner ese orden en nuestra iglesia, donde no haya chisme, no haya contienda, no haya división, no haya ningún tipo de esas cosas, sino que el amor de Dios abunde en este lugar para que nosotros podamos tener primeramente el control, primeramente en orden la iglesia, para después poder tener afuera el mundo. Si yo no puedo tener en orden la iglesia, no voy a poner orden en el mundo. Y lo estamos viendo, hermanos. Desafortunadamente no hablo solamente de esta iglesia, le hablo a través de la iglesia de Jesucristo por todo el mundo, que en las iglesias es donde ocurren muchas cosas. Anoche en la pregunta que les dije, ¿quiénes son los peores enemigos de Moisés? ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Moisés? ¿El mundo o la iglesia? La iglesia. La iglesia. ¿Dónde están los mayores enemigos que la iglesia tiene? Dentro de la iglesia, sentado al lado tuyo está tu enemigo. Aquel que chismea, aquel que te dice, dejé de ir a la iglesia porque el hermano fulano me hizo. Ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor tiene sus favoritos. Por eso yo también empecé ese tema, me voy de la iglesia. ¿Sí, verdad? Ya no voy a la iglesia porque el pastor tiene sus favoritos. Ya no voy a la iglesia porque nomás pone a fulano, pone a sutano. Ya no voy a la iglesia porque no me pone a predicar. Me voy de la iglesia porque yo tengo con él desde que empecé y llegó Flavio que tiene 5 meses y ya es líder. Mejor me voy de la iglesia. ¿Quién está causando desorden en la iglesia? ¿El mundo o nosotros? Nosotros. Y oímos, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú tienes que animar a personas que te hablan? Te cuentan un chisme y ya se van y le hablan a muchos para que se vayan. Y tú, porque los amas y no quieres que dejen la iglesia, ay hermanita, hermanito, no se vayan, mire, vamos a hablar, si quiere hablamos con el pastor, mejor lo corremos a él, pero usted quédese, pero no se vaya. Me voy de la iglesia. ¿Ves cuántos principios hay, cuántos argumentos y excusas tiene el creyente para irse de la iglesia? Y se va dejando una cizaña, no se va solo, sino que se va dejando una cizaña. Y ustedes que están aquí, que son fieles, tienen que arreglar esa cizaña, echarla fuera. Y cuando vengan, ya sabemos que nuestros enemigos van a estar aquí. Y nosotros tenemos que prepararnos para que no sean nuestros enemigos, sino que sean nuestros hermanos. Me voy de la iglesia porque yo me quiero sentar en esta silla, pero no me dan oportunidad. Me voy de la iglesia porque yo tengo habilidad para las redes sociales, pero no me ponen. Mejor me voy, busco otra iglesia. Me voy de la iglesia porque yo empecé con el pastor, pero casi no me toma en cuenta. Yo también por eso dije, me voy de la iglesia, les anuncio que me voy de la iglesia, porque tampoco no vienen, me voy de la iglesia. Wow. Ese fue el punto número 3, ¿verdad? El punto número 4. Tenemos que traer muchas personas a vivir dentro de este plan de salvación que es el reino de Dios. Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vamos a leer hasta el 18. El verso 16 nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué será? ¿Quién condena al que no cree? ¿El pastor?
¿no? Tú como hermano que eres fiel y vienes servicio a servicio, estás en la alabanza, en la adoración, en todo lo que Dios te manda hacer, aquí estás, lo haces porque has creído. Tú no condenas al hermano que no lo quiera hacer o que no quiera venir. ¿Quién lo condena? Él solo, porque no ha creído. Pero cuando tú crees, eres salvo. ¿Qué es la salvación? Salvación es la cobertura de Dios, es el amor de Dios, es la bondad de Dios, es la prosperidad de Dios, es la sanidad de Dios. Y Dios te la da a ti porque has creído y eres fiel. A los que son infieles y no han creído, Dios no les puede confiar nada. Por eso hay una cantidad de iglesias vacías y cantidad de sillas vacías en muchas iglesias, porque no han creído. Amén. Verso 17. En el verso 17 nos dice, estas señales van a seguir a los que creen. Escuchen, a los infieles y a los incrédulos estas señales no los pueden seguir. Le doy la gloria y la honra a Dios que esta tarde yo venía hablando con una hermana. Ella radica en México y se conecta, ha estado conectándose en la línea de oración en Facebook Live y ha visto milagros. Y ella envió una petición de una hermana que ella conoce de otra iglesia en aquel país. Y dijo que cuando se oró y fueron a hacer los estudios que tenía cáncer, no sé qué tenía en su estómago, que le iban a hacer no sé qué estudios, como no sé de medicina. Cuando regresó le llamó y dijo, los estudios salieron que no tengo nada, estoy sana. Eso es lo que está haciendo la línea de oración Daniel. Porque los que se conectan y entran y son líderes han creído. Por eso estas señales siguen a los que creen. A los que no creen y son infieles no pueden seguir señales, oran y oran y oran y no pueden ver manifestación en su vida, porque no han creído. Ahora, Dios le dio a unos una credulidad y a otros otra credulidad. Dios le dio a uno una medida de fe y a otro otra medida de fe. No, le da la misma porción. Nosotros somos los que tenemos que desarrollar la fe y desarrollar la credulidad. Porque sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Amén. El punto número 5 es manifestar su reino con nuestro testimonio de liderazgo. Manifestar su reino con nuestro testimonio de liderazgo. Todos somos líderes, todo el mundo somos líderes. No solo los que funcionamos como líderes somos considerados líderes. Toda persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, ya es un líder, porque a partir de que recibe a Jesús como Señor y Salvador, su trabajo es poner orden en la tierra. Recibió a Jesús como Señor y Salvador, ya tiene una asignatura, hacer la tierra como el cielo. Y después mantener el orden de Dios en la tierra hasta que regresemos a Dios. Punto número 5, manifestar su reino con nuestro testimonio de liderazgo. Pero si yo soy líder y estoy buscando la oportunidad, el primer error de alguno de los hermanos de aquí, no, ya me voy de esta iglesia, no. Ya acabó mi ciclo en esta iglesia. Yo sí creo en los ciclos. Pero si la iglesia no te puede llevar a un nivel alto, donde ya has visto milagros, señales y prodigios, donde ha manifestado el poder de Dios en tu vida, donde has experimentado en tu vida privada cosas grandes de Dios, si encuentras una iglesia que ya caminan sobre las aguas, llévame, porque yo también me voy ahí, porque yo quiero caminar sobre las aguas. Pero si todavía no, y eres un líder que en vez de manifestar el cielo en la tierra, estás causando divisiones, contiendas, chismes, todas esas cosas, entonces no estás capacitado para poner el orden de Dios en la tierra. Estás capacitado para poner el desorden. Y el que pone el desorden, de acuerdo a Juan 10:10, ¿quién es? El ladrón, ¿a qué vino?
a robar, a matar y a destruir. Tú no fuiste llamado para traer desorden en una iglesia, tú fuiste llamado para traer orden. Si no te parece como lidera de alabanza, ora por él y anímalo. Pero, ya me voy porque la alabanza no me gusta. Voy a buscar una iglesia donde alaben 3 horas. Pero tu testimonio, esa crítica, esa burla, no está trayendo orden a la iglesia, está trayendo desorden. Y a donde quiera que vayas, a la iglesia que vayas, donde quieras buscar la iglesia perfecta, llegas tú y la echas a perder. Amén. Entonces el punto número 5 fue manifestar su reino con nuestro testimonio de liderazgo. Primera de Juan 4:4 dice: es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vosotros, hijos, sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Qué bonita es esa escritura, pero qué difícil es manifestarla. ¿Por qué? Porque para que yo manifieste esa escritura, yo tengo que caminar en el orden de Dios. Yo no puedo creer en esta escritura y venir a un servicio y estar viendo la primera oportunidad. Un hermano ahí me hizo algo, ahorita se lo voy a decir a Flavio para que ya no le hable. ¿Ese es orden o desorden? Entonces esta escritura no va a funcionar en mi vida. Amén. Punto número 6. El punto número 6 es aprender a mantener lejos del plan, del propósito de Dios, al ladrón, a Satanás. Juan 10:10, él vino a robar, a matar y a destruir. Aprender a mantener lejos del plan y propósito de Dios al ladrón. Amén. Vamos a regresar un poco a la vida de Moisés. Moisés fue llamado por Dios. Amén. ¿Ustedes creen que Moisés tenía razones para dejar la iglesia o no tenía razón para dejar la iglesia? Sí tenía, y muchas. Amén. Sí tenía razones para dejar su liderazgo. La presión sobre la vida de Moisés era mucha. Muchas críticas, burlas, inconformidades, eran muchas. Amén. Dios le dio una congregación a Moisés de 3 millones de personas. ¿Quién ocasionó que estas 3 millones de personas, en vez de haber un avivamiento, hubiera una disminución? Se fueran muriendo. ¿Quién causó eso? Los egipcios que los perseguían. Dios les dijo: jamás los vas a volver a ver, ya no te van a causar daño. Ahora yo te voy a llevar por unos territorios lejos de los reinos que hay allá para que no te haga nada. Mas sin embargo se fueron muriendo. ¿Quién fue el que causó que el pueblo de Dios se muriera? Ellos mismos. ¿De dónde recibió los ataques Moisés? ¿De los egipcios o del mundo o de la misma gente? ¿De dónde recibimos los ataques nosotros en la iglesia? ¿Del mundo o de la gente? De los mismos hermanitos que deciden que nos aman. ¿Cómo remediamos eso? Dios dejó bien escrito, bien estipulado, que si nosotros actuamos como actuaron los hijos de Israel, hay destrucción, no solamente en mi vida, en mi familia, hasta toda mi descendencia. Cuando tú eres puesto de líder, porque tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, ya eres un líder. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿a quién tenía que agradar? ¿A los 3 millones o al Dios de los cielos? Dios te llamó como líder, ¿a quién tienes que agradar? ¿Al hermanito o a la hermanita chismosa o al Dios de los cielos? ¿Qué vas a hacer con aquel hermanito que te cuenta cosas negativas y se va a ir ella de la iglesia, él de la iglesia, y te quiere llevar a ti a otra iglesia?
¿Qué vas a hacer tú con esa cosa? ¿A quién vas a escuchar? Entonces, de 3 millones de personas que salieron de Egipto, el número se fue reduciendo, y nosotros abrimos una iglesia, empiezan a venir personas, vamos creciendo, ya tenemos un número, pero viene alguien con un espíritu de Coré, con un espíritu de Acán, y empieza a causar división y se empieza a desbaratar. Pero el desánimo no es causado por gente de fuera. El desánimo es causado y originado por personas que un día vienen aquí, te dicen que te aman y van a estar contigo. Hablo de la iglesia en general, no solamente de esta. Estoy hablando de lo que le pasó a Moisés. Amén. Okay. Hoy, fíjate todo lo que se levantaron contra Moisés. Hoy, hermanitos que tienen el amor de Dios, que aman a Jesús y le dieron su vida, solamente porque no te saludaron, yo ya me voy de esta iglesia, aquí no saludan, aquí no dan café, aquí no dan cualquier cosa, buscan para irse. El problema en la iglesia es reconocer el carácter de un buen líder. Tú como líder, cuando fuiste llamado, cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador, nunca se te olvide que a partir de ese momento tienes el carácter de Dios, porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Eres líder llamado, escogido y decidido a hacer el llamado de Dios, o eres un líder conformista que quieres usar a Dios a tu manera, que tú camines en tu agenda y no en la agenda de Dios. El cuerpo de Cristo perece por falta de verdaderos líderes. Hay muchos líderes cristianos que simplemente, cuando digo líderes cristianos, personas que conocen a Cristo, que han recibido a Cristo y que asisten a una iglesia. Y tú los ves de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, pero ellos son los que la están echando a perder. Estos cristianos siempre buscan el mínimo error para dejar la iglesia. Y así pasan su vida sin desarrollar el liderazgo inherente que Dios les dio. De iglesia en iglesia, y en cada iglesia van sembrando cizaña en vez de trigo. ¿Quién conoce a alguien así? No lo diga. Nadie conoce a alguien así, ¿verdad? No los hay. La pastora no estuvo cuando hice, porque todos se asustaron. Le dije a usted lo que no. Amén. Vamos a seguir. Ahora, Efesios 4:1, 4:11 y 12, 13 nos da a nosotros, te tiene que dar una imagen estructural de lo que tú eres como líder y para qué Dios te planta en una iglesia. Si la iglesia que vas o nos visitas un día decides quedarte aquí, no te agrada, pregúntale a Dios o aplica estos principios a tu vida. Amén. En Efesios 4:11 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación. ¿Qué es vocación? Tu liderazgo. Tú fuiste llamado a ser líder. Que andes digno de tu vocación. ¿Cuál es tu vocación? Traer orden a la tierra. ¿Cuál es tu vocación? Hacer la tierra como el cielo. ¿Cuál es tu vocación? Mantener el orden en la tierra. ¿Cuál es tu vocación? Traer muchos al reino de Dios. ¿Cuál es tu vocación? Que hagamos señales, milagros y prodigios. ¿Cuál es tu vocación? Aprender a mantener lejos de tu llamado a aquel que vino a robar, a matar y destruir. ¿Qué es tu vocación? Es tu profesión, es tu llamado. Dijo Pablo, a esto fuiste llamado. El verso 12.
No fuiste llamado a traer contienda, a llevarte gente de las iglesias, te pasó un error. Todos somos humanos, cometemos un error. Por un error que comete te vas a ir y te vas a llevar 14 personas, 15, 20 de aquí. ¿No me vas a perdonar? Y a lo mejor fue un error insignificante, no te saludé. Y ya por eso, no, ya no voy a ir. Y empiezas a aumentarle. Y lograste tu objetivo, vaciar la iglesia. Pero no le haces nada a la iglesia, le estás haciendo algo a Dios. Y Dios es un vengador. O sea, el Dios va a cuidar a su rebaño. Lo vamos a ver. Amén. Verso 12. En el verso 12 de Efesios nos dice, verso 12, déjenme ver. Y el verso 13 también lo vamos a leer. En el verso 12 nos dice, y Él mismo, Dios, te constituyó profeta, apóstol, evangelista, pastores y maestros. Aparte del liderazgo inherente que tenemos, te da una posición con un objetivo. No para exaltarte, esto no es un título para exaltarte, esto no es un título para que manipules a la gente, esto no es un título para que condenes o juzgues a gente, esto es un título o una posición que Dios te da dentro del ministerio con un objetivo, y te lo dice en el verso 13. En el verso 13 te dice cuál es el objetivo de que Dios te dé una posición, ya sea de maestro, de evangelista. Hay un objetivo, no solamente darte un título para que te exaltes. El objetivo es que cada uno de nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que capacitar a cada creyente para que cada uno de nosotros tengamos una unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios fue un varón perfecto. Mi trabajo, el trabajo mío es hacerte que tú conozcas que el Hijo de Dios es un varón perfecto y que el Espíritu Santo que mora en ti es un varón perfecto, es una persona perfecta, la tercera persona de la Trinidad, que es perfecta, que vive en ti, y Él va a ir perfeccionando tu cuerpo mortal por el Espíritu Santo que vive en ti. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. No causar chismes, contienda ni división. Si tú estás inconforme en la iglesia que vas, vete tú, pero no te lleves a nadie más. Acuérdate lo que dice Lucas. Está bien que vengan tropiezos en la vida, pero hay de aquel que le ponga tropiezo a uno de estos hijitos míos. Amén. En el libro vamos a ir a Mateo 5, Jesús nos da una enseñanza a nosotros. Una vez que ya recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Jesús nos da una enseñanza, y en el verso 5 nos dice a nosotros, ¿ven? Ya no me voy de la iglesia, ya me dijeron nada. Me voy de la iglesia porque ni agua ofrecen. 5.3 primero. A ver dónde estoy. Sí, 5.3 primero. Bienaventurados los pobres del espíritu, que está hablando de una persona humilde. Cuando nosotros ponemos un espíritu humilde, entonces, ¿qué hacemos? Mío es el reino de Dios. Voy a traer el cielo a la tierra. Pero ¿qué tengo que ser? Humilde. Amén. Cuando nosotros conocemos la humildad y caminamos en la humildad, todo lo que tú quieres, ¿cómo va a ser? Te va a venir por añadidura. Ni siquiera tienes que orar por cosas. Amén. A veces nosotros le damos a personas que oren por nosotros. Y esas personas a veces no tienen fe ni para ellas mismas, menos para cambiar su actitud. Nunca van a orar por ti, pero por eso no tienen resultados. Por eso mejor busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las cosas que tú quieras te van a venir por añadidura, porque también aplicamos este principio de un espíritu pobre, un espíritu humilde. En el verso 5 de Mateo 5 también nos dice: bendecidos los mansos, los mansedumbres, los que se dejan enseñar. Porque si tú te dejas enseñar, de nuevo vas a recibir la tierra por heredad. No vas a tener que pedir nada, las cosas te van a venir por añadidura. Pero necesitamos ser mansos, mansedumbres, dejarlos enseñar. Todos tenemos hermanos y hermanas que amamos, que quisieran que pensaran como nosotros, que actuáramos como nosotros, y te animas y les hablas, y lo que recibes es un rechazo y desánimo y crítica, y te desaniman a ti. ¿Qué está haciendo allá en esa iglesia? Mejor véngase para acá, encontré una mejor. Acá sí hay guerra espiritual, y aquí hay todas esas cosas, y siguen estancados. Amén. El verso 7, en el verso 7, bendecidos los que tienen misericordia. Wow. Bendecidos los que tienen misericordia. Me voy de la iglesia porque ni mi agua me ofrece, no tengo misericordia. Me voy de la iglesia porque no hay calefacción, tengo frío. Me voy de la iglesia porque no tienen aire acondicionado. Me voy de la iglesia porque me cobraron el café. Me voy de la iglesia porque no me toman en cuenta. Me voy de la iglesia porque siempre es un grupo de favoritos. Estas personas no tienen misericordia. Por eso Dios tampoco ellos alcanzan la misericordia de ellos, sino fíjate estas personas, cómo está su vida, cómo está su casa, cómo está su descendencia, cómo están sus finanzas, cómo está su cuerpo. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios quiere corazones rectos. No quiere personas perfectas. Quiere corazones rectos. Verso 9. Verso 9. Bienaventurados los que traen paz, porque ellos, ¿cómo son? Hijos de Dios. Una persona que te habla para chismearte y para contarte cosas de la iglesia y que se va, ¿está trayendo paz o está trayendo contienda? Entonces no es un hijo de Dios. Porque solamente los que traen paz, ¿qué son? Serán llamados hijos de Dios. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús. Y si tú lees todo el capítulo 5, Jesús nos enseña a puntos importantes para que cada uno de nosotros podamos traer y mantener dentro de nosotros el reino de Dios y traer muchos al reino de Dios y que se mantengan dentro de este reino. Todos anhelamos que nuestra familia viva dentro del reino. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Tú quieres que tu familia viva dentro del reino de Dios, pero nosotros mismos somos los que los alejamos. Somos nosotros mismos los que ocasionamos que no vengan. Y los que vienen, nosotros mismos ocasionamos que se quieran ir. No, me voy de esta iglesia, son muy poquitos, a mí me gusta donde haya muchos. Aleluya. El avivamiento no se logra por actitudes de los mismos hijos de Dios. Si tú quieres un avivamiento a la iglesia que vas, cambia tu actitud. Porque oras por un avivamiento y llegan personas y traen un avivamiento. Éramos 2, ya somos 20. Pero tú mismo te encargas de echarlos afuera porque piensas que como tú empezaste con el pastor, los que tú invitaste te van a quitar tu posición, porque la fidelidad de ellos, el amor de ellos a Dios y la fidelidad de ellos a Dios, Dios los va promoviendo, los va colocando en lugares donde tú no quieres estar. Y después busca la manera para que se vayan porque tú te sientes dueño de una posición. El avivamiento no se logra por actitudes de los mismos hijos de Dios.
Comenzamos a crecer, y luego sucede algo en la iglesia. Yo me voy a encargar de divulgarlo y me voy y me llevo a otros. Pero si yo sigo aquí, voy a hacer que otros no vengan. Aleluya. En Mateo 5, ¿estamos aprendiendo? En Mateo 5, Jesús nos dice lo que debemos de hacer. Cada creyente nacido de nuevo, tenemos que hacer lo que dice Mateo 5. Si hacemos lo contrario de lo que dijo Jesús, no vamos a desarrollar. Y nos vamos a constituir enemigos de Dios. Porque vamos a causar contiendas, división, y vamos a causar que personas no vengan. Sin darte cuenta que tu casa está repercutiendo lo que tú estás haciendo en la iglesia, lo que ocasionas en la casa de Dios. Aleluya. Sin avivamiento en la casa de Dios, aleluya, gloria a Dios. Sin avivamiento en la casa de Dios, no puede haber avivamiento en tu casa. Si tú destruyes la casa de Dios, si tú divulgas, si tú ocasionas división, contienda, todo lo que tú ocasiones en la casa de Dios va a repercutir en tu casa. En tu casa no va a haber orden. Si ocasionas desorden aquí, allá también va a haber desorden. Amén. Génesis 37:4. Amén. Ahí vamos a ir a ver algo en Génesis 37:4 para seguir viendo que los problemas surgen dentro de la iglesia y no de personas de la calle. Y viendo sus hermanos que su padre amaba. ¿Por qué Jacob amaba más a José? Porque José era fiel, era íntegro. Los hermanos de José eran deshonestos, eran mentirosos. Uno de ellos se acostaba con su madrastra, una de las esposas, de las mujeres de Jacob. Pero José era íntegro, era honesto. ¿Qué te quiere decir esto? Tú llegas a la iglesia y eres íntegro, eres íntegra, eres honesta, pero los que no son honestas empiezan a tijerearte, empiezan a bombardearte para que seas como ellos. Amén. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba a Dios, viendo que Dios no te ama más a ti, pero porque eres fiel a Dios, Dios te va promoviendo, Dios te va bendiciendo, Dios te va dando grandes trabajos, Dios te va dando grandes casas, Dios te va dando gran dinero, Dios te va dando grandes cosas. Y los que son infieles no pueden recibir nada de Dios. ¿Y qué crees que van a hacer? Te van a vender como vendieron a José. ¿Vemos estas cosas dentro de la iglesia hoy en día o la Biblia se equivoca? ¿La Biblia se equivocará o vemos estas cosas dentro de las iglesias? ¿Las vemos? Aunque yo pensé que nomás yo las veía. Qué bueno que ustedes también las ven. Amaba más que a todos sus hermanos. ¿Y qué hacían sus hermanos? Aborrecían a José. No te sorprenda que aquel hermano que te dice que te ama, aunque te aborrezca también. Aborrecían a José. Su padre lo amaba no porque fuera el preferido, sino por su fidelidad. Si tú eres fiel a Dios, te va a amar de la misma manera que amó a José. Te va a promover de la misma manera que promovió a José. Entonces, muchos te van a aborrecer todavía más. Prepárate para eso. Notemos, los enemigos de José no era el mundo, sino sus propios hermanos. En Génesis 37:5, Dios le llamó y escogió por el corazón recto. En el verso 37, verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos quisieron. Cuando tú le cuentas tu sueño, tu visión a un hermano, te va a aborrecer porque él no puede recibir, o ella no puede recibir, y ella no puede recibir, o él no puede recibir porque su corazón no está recto delante de Dios.
le gusta causar contiendas, división en la iglesia. Su casa está en la misma situación. Y tú que eres fiel a Dios, no te importan las críticas, no te importan las burlas, no te importa que te señalen, no te importa que han luchado con todo para que dejes la iglesia, no han podido, y Dios te está bendiciendo por tu amor, por tu fidelidad, y ahí no los puede bendecir. ¿Y qué crees que va a suceder? Te van a aborrecer más. ¿Estamos hablando palabra de Dios o palabra de hombre? Dios le llamó y escogió a José por su corazón recto. Los que no tienen un corazón recto te aborrecen. Aleluya. Amén. Qué feo que un hermano te aborrezca. Cualquier tipo de comentario negativo contra una persona que ha nacido de nuevo, cualquier comentario negativo contra ti que has nacido de nuevo, es una señal de aborrecimiento. Te aborrece. Por el más mínimo comentario negativo. Te aborrece. Amén. ¿Está tomando nota, hermana Reina? Dios nos ha venido hablando de una manera tremenda estas semanas. Amén. Qué feo que un hermano te aborrezca. Cualquier tipo de comentario negativo contra una persona que ha nacido de nuevo es una señal de que te aborrece. Primera de Juan 2, del 1 al 11. Amén. Juan, ¿cómo fue conocido Juan? El apóstol del amor, ¿verdad? Tenía amor. Y él nos habla del amor. Y nos describe el amor. En el primer libro de Juan, capítulo 2, verso 1, 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjate, Dios amó a todo el mundo, a todo el mundo. Puede dar el caso que una persona ame más a uno del mundo que a uno de aquí. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está con él. Pero el que guarda su palabra, a este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Un mandamiento antiguo. Amén. Génesis 1:26. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, el amor de Dios está en ti. Tú no necesitas escuchar algo nuevo, porque ya desde la antigüedad estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que el amor de Dios está en ti. Verso 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, verso 9, pongan atención. El que dice que está en luz, ¿pero qué? ¿Cuál es la condición del hermano o la hermana? Que dice que está en Cristo y que te ama, pero sus actitudes te aborrecen. ¿Cuál es la condición de ese hermano o hermana? Está en tinieblas. ¿Tú le vas a confiar a una hermana o hermano que está en tinieblas? ¿Le vas a pedir a una hermana o hermana que ore por ti cuando sabes que está en tinieblas y no está el amor de Dios en él o en ella? Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Y gracias a Dios por su palabra que nos va ayudando cada día. Verso 10. Amén. En el verso 10. El que ama a su hermano, ¿cuál es la condición? Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Si yo los amo, no importa lo que digan de mí, lo que digan de ti.
si nos seguimos amando, mira, tu casa siempre va a estar en orden, organizada, tu cuenta de banco en abundancia, tu esposo, tu esposa te va a amar siempre, tus hijos te van a amar, te van a respetar, porque siempre andas en luz. Pero no tenemos que hacer luz aquí y allá otra cosa, tenemos que hacer luz en todos lados. Amén. Esto es lo que dice la palabra. Ahora el verso 11. Pero el que aborrece, ¿a quién? A su hermano. Está en tinieblas. Si yo te veo en un carro del año y te digo, hermana, ¿cómo le vas a hacer para pagarlo? Te estoy aborreciendo, porque estoy hablando de una cosa negativa. Ando en tinieblas. La hermana no sabe la droga que se metió. ¿Para qué quiere ese carro? ¿Cómo lo va a pagar? Amén. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas que han hecho han cegado los ojos. El amor de Dios todavía no está en ellos. Cualquier error o algo que no les guste, se van a buscar quien tenga lo que a ellos les gusta, y solamente logran quedarse estancados. ¿Y saben qué otra cosa más triste es? Que también estancan a su familia. Nosotros tenemos que tener una expectativa, y esa expectativa es ir a otro nivel. Si esta iglesia ya te llevó a la expectativa que tú querías, es momento de ir a otra iglesia que te lleven a una expectativa más grande. Si en esta iglesia ya amas, si en esta iglesia ya aprendiste a sembrar y cosechar y vives de las abundancias, si en esta iglesia ya aprendiste a caminar por fe, a caminar en lo sobrenatural, ya aprendiste los principios del reino de Dios, ya hubo un avivamiento en tu interior y ya buscas otro nivel, ya no lo tienes aquí, busca una iglesia donde te dé un nivel más grande. A lo mejor ahí, como te dije, te van a preparar para que camines sobre las aguas. Entonces, esa tiene que ser tu expectativa. Pero si tu expectativa solamente es venir a sentarte y a ver cómo está alrededor, no me gusta fulana, no me gusta sutano, a su vestidura, no me gusta así, ¿qué estamos haciendo? Estamos en tinieblas todavía. Amén. Deseo ir a otro nivel, donde la iglesia ya camine sobre las aguas. Ese nivel quiero. Y doy gracias a Dios por llevarnos de nivel en nivel. Amén. Pero solo irte. Está bien si te vas a buscar otro nivel y quieres lograr caminar sobre las aguas, resucitar muertos, está bien. Amén. Gloria a Dios. Pero solo irte porque aborreces al pastor, que aborreces a la pastora. También a ti te puede. Pero irte solamente porque me aborreces a mí, aborreces a los pastores, o aborreces a los líderes. Amén. O aborreces a aquel hermano que es fiel. Dios nunca te va a proveer y te va a bendecir. Es que el amor de Dios no se ha perfeccionado en estas personas. Por eso tenés que venir y perfeccionarte en el amor de Dios. En el primer libro de Juan 3:10, Juan, hermanos, nos da una fuerte declaración aquí. Fuerte lo que Juan habla, lo que él declara en esta porción de la palabra. Primer libro de Juan 3:10 nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Pero también, ¿quiénes? Los hijos del diablo. ¿A quién le está hablando? A una iglesia. Juan se paró en la iglesia y le dijo: miren, aquí en esta iglesia se manifiestan los hijos de Dios, pero también se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ese no es de Dios. ¿De quién es hijo entonces?
pero está en la iglesia. El sentarte en la iglesia y venir a la iglesia no te hace hijo de Dios. Cuando tú caminas en justicia y amas a tu hermano, entonces te hace hijo de Dios. Y como hijo de Dios vas a tener acceso a lo que Dios tiene para ti. Amén. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia que si quieres un avivamiento, recuerda, medita, aplica en tu vida personal y medita en este verso y apliquémonos en la vida personal. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan nos dice que hay dos categorías de cristianos. Amén. Juan nos está diciendo aquí que hay dos categorías de cristianos. El cristiano número uno, el que hace justicia y ama a Dios. La categoría número dos, el que no la hace y no ama a Dios, no ama a su hermano. Yo decido a cuál categoría voy a pertenecer. Amén. La decisión de escoger la categoría, amo a Dios y amo a mi hermano, o no amo a Dios y no amo a mi hermano. ¿De quién es la decisión de tomar esa determinación? ¿Es mía o es de Dios? Es mía. Si el amor de Dios no está en el creyente, amén, a la iglesia que él vaya, siempre va a encontrar a quien aborrecer. Aleluya. Lo digo de nuevo. Si el amor de Dios no está en el creyente, a la iglesia que vaya, siempre va a encontrar a quien aborrecer. Del momento que llegue, en vez de entrar a la adoración, en la atmósfera de la adoración, en la atmósfera de la ilusión, se va a sentar probablemente atrás y va a empezar a ver, ay, no me gustó cómo viene esta hermana. Yo no sé por qué el pastor pone ese orar si ni sabe orar. Y hay casos que se van a medio servicio, porque el amor de Dios no está en ellos. El amor de Dios no está en ellos. Y no están dispuestos, no están decididos. Si Dios te llevó a esta iglesia, si Dios te mandó aquí, te mandó para renovar tu mente, tu entendimiento, para que llevarte a un nivel. Una vez que ya te llevamos al nivel que tú ya dices, ok, ya me llevaron al nivel, ya aquí no caminan en el agua, yo quiero caminar en el agua, me voy a buscar a una iglesia que me ayude y me enseñen a caminar sobre las aguas como Jesús nos enseñó. Entonces sí, gloria a Dios. Amén. Pero irte por irte con una actitud así, te lo voy a repetir. Si el amor de Dios no está en el creyente, a la iglesia que vaya, siempre va a encontrar a quien aborrecer. Con una actitud así, rompemos la atmósfera donde la unción de Dios se mueve. Nos volvemos a gente de aquel que vino a robar, a matar y a destruir. Yo amo a mi familia, amo a mis hermanos. Mi deseo es que todos recibamos las promesas de Dios. ¿Qué es lo que ha estado impidiendo todos estos años las bendiciones y las promesas de Dios en mi casa, en la iglesia y en mi familia? Primera de Juan 4:4, ya lo leímos. Juan nos recuerda que si nosotros somos hijos de Dios, no pensemos y actuemos como los del mundo. Ellos aborrecen al mundo. Nosotros nos tenemos que amar los unos a los otros. Cuando yo amo a mi hermano, cuando yo amo a mi hermana, el que vive en mí se hace más fuerte para vencer al gigante. Amén. Pero si digo que amo a Dios y aborrezco o me cae mal mi hermano o mi hermana, el que está en mí no va a derrotar al gigante, porque el que vive en mí obra por amor. Amén. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El verso 7. En el verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor de quién es, de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Al principio le decía, Dios le dio una congregación a Moisés de 3 millones. Ese número fue reduciendo. ¿Por quién? Por los que aborrecían a Moisés. Los que aborrecen a los líderes impiden el crecimiento de la iglesia. Aleluya. Los que aborrecen a los líderes impiden el crecimiento de la iglesia. Lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Amén. Ahora ya ven dónde viene la falta de crecimiento de la iglesia. Hay hermanos que nos aborrecen y están entre nosotros. Y ellos impiden el crecimiento de la iglesia. ¿Lo quieren ver en la palabra? Vamos a ir a Números 16, del 1 al 4. Amén. Está interesante, ¿verdad? Dios nos está hablando. Amén. Coré, miren bien, no era cualquier cosa Coré. Era primo hermano de Moisés, de la tribu de Leví. Amén. Y se llevó a 3 hombres, 2 más, a Datán y a Abiram. También eran de la tribu de Rubén. Eran hombres escogidos por Dios también. Y se levantaron, verso 2, se levantaron contra Moisés. Escogieron a 250 varones, hombres, sin contar sus familias. 250 y 250 con sus esposas, ¿cuántos eran? 500. Y si ponemos que cada uno de ellos tenía 2 hijos, son 1000. ¿Ya cuántos fueron? 1500 personas contra Moisés. Amén. Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Verso 3. En el verso 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis ¿por qué levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hermano, esta es congregación de Jehová, esta no es mía. Si te levantas contra mí o contra alguien de aquí, lo estás haciendo contra Dios. Esto no es mi negocio particular, ni es un patrimonio que estoy levantando para dejar herencia a mis hijos. Esto es de Dios. Si tú te levantas contra mí o contra cualquier líder de aquí, te estás levantando contra Dios. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Verso 4. En el verso 4 nos dice: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. Estos 1000 personas, primero eran, ¿cuántos? 250 hombres. Ellos mismos estaban tratando de destruir la iglesia. Ni siquiera eran los reinos que estaban alrededor del pueblo de Israel, los enemigos de ellos, ni siquiera ellos. ¿Quién estaba a punto de destruir la iglesia o quería destruir la iglesia? Dentro de la misma iglesia, un primo hermano de Coré, de la tribu de Leví, llamado Coré. Él quería ser el líder, no le gustaba cómo lideraba a Moisés, pero se le olvidó que Dios escogió a Moisés y Dios no escogió a Coré. Y él quería ponerse de líder, y eso es lo que sucede, hermanos, en muchas iglesias. Juntan grupos y ¿sabes qué? No me gusta como pastor, vamos a poner a alguien, y están atentando contra la congregación de Dios. Amén. Ellos mismos destruían la iglesia, ni siquiera eran los reinos cercanos. Ellos mismos, ellos estaban poniendo cizaña dentro del pueblo de Dios. Si tú lees toda esta historia en el libro de Números 20, 23, Dios les dijo a Moisés: no te preocupes, Moisés, déjalos que vengan contra ti. Los voy a poner en un lugar fuera de sus tiendas. Yo voy a abrir la tierra y me voy a tragar a toda su familia.
Si alguien hace algo contra la iglesia, no se los va a tragar la tierra, pero sus casas nunca cambian, su esposo nunca cambia, su esposa nunca cambia, sus hijos nunca cambian. ¿Por qué? Porque están atentando contra la congregación de Jehová. A estos toda la familia se los tragó la tierra. Desaparecieron porque atentaron contra la congregación de Jehová. Amén. En el libro de Josué 6:18, también cuando iban a tomar a Jericó, Josué les dijo: miren, vamos a entrar a Jericó, esto es lo que dice el Señor: no toquéis ni toméis de la anatema oro, plata o dinero. Amén. No toquéis de la anatema. Tráiganlo a los tesoros de Israel, de Dios. Josué 7:1, ¿qué sucedió? En Josué 7:1 vemos lo que sucedió. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zebdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Acán, un descendiente de la tribu a la que pertenecía Jesús, no era cualquier cosa. Tomó de la anatema y Dios se enojó contra los hijos de Israel. Por una persona que comete algo indebido, puede ser que dentro de la congregación hay una persona que cometa algo indebido y toda la congregación va a pagar las consecuencias. Una desobediencia de un hombre ocasionó la destrucción de los hijos de Dios. La destrucción, hermanos, no viene de afuera, viene dentro de la congregación. Lo más triste que el que aborrece y actúa contra la iglesia, sus familias que son inocentes pagan las consecuencias. ¿Qué culpa tenían los hijos? A lo mejor de los 250 y 250 esposas tenían hijos, a lo mejor hasta 6, 7 hijos tenían. A lo mejor tenían de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Qué culpa tenían ellos de que se los comiera la tierra? ¿Dios es malo? Dios no es malo. Él estableció: el que se levante contra mi congregación, yo lo voy a destruir. Así es de que no es casualidad. Si estás pasando situaciones adversas en tu casa, a lo mejor es porque estás contra la congregación de Dios. Pero eso tiene remedio. Amén. A Coré, lo más triste es que el aborrecer y actuar contra la iglesia, sus familias inocentes pagan las consecuencias. A Coré y toda su familia, la tierra se abrió y se los tragó con toda su descendencia. Lo puedes ver en Números 16:24. Así, toda la descendencia murió. Nosotros somos responsables de nuestra descendencia. ¿Qué sucedió con Acán y sus hijos? Veamos Josué 7:25, con esto concluyo. Amén. ¿Qué sucedió con Acán y sus hijos? Tampoco vieron su descendencia. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, a Coré y a sus hijos, por traerse el oro de Jericó, donde Dios les dijo: no se lo traigan, pero tráiganmelo a mí, a mis tesoros. Pero ellos lo escondieron, un manto babilónico. Ya hemos visto esa historia. Un lingote de oro, mucho oro. Porque también a Acán no le gustaba Josué y él quería ser el líder, porque él decía que tenía más conocimiento y más habilidad que Josué, hermano, y eso lo estamos viendo hoy en día. Dios te puso a ti como líder, pero hay un hermano, no, él no es buen líder. Yo lo hago mejor que él o que ella. Pero Dios no llamó a él o a ella, te llamó a ti. Y va a llamar a todos, pero todos tenemos que ir por este proceso de Dios, por la fidelidad a Dios, por dejar de murmurar, por dejar de chismear, por dejar de hacer todas estas cosas que se ven dentro de muchas iglesias.
A mí me han platicado, yo casi no escucho nada de eso. A mí me han platicado. Amén. Aleluya. Así de que, hermanos, este fue el tema de esta noche. ¿Aprendimos algo? Amén. No se preocupen, Gedeón no ocupó tanta gente. Con muchos o con pocos, Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos en esta hora. Gracias a los hermanos que se conectaron. Pueden ver el video o pueden verlo después en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Amén. Salimos de esta hora.